Muy buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa noche del Señor. Mi nombre es Marta Seda, pertenezco a la Iglesia Bautista Betel del Sur y nuestro pastor es el hermano Geraldo Rivera y nuestra iglesia está ubicada en la calle Vives, esquina Torres, en Ponce. En esta noche escogí una reflexión que entiendo nos va a ayudar en el proceso de nuestra vida espiritual, nos va a hacer reflexionar un poco de lo que Dios nos da a cada uno y para qué fuimos creados. Y la reflexión tuve a bien, luego de ver varias reflexiones, tuve a bien titularla Lecciones de la mariposa y la transformación espiritual. Esta noche, para mí, les quiero decir que es un privilegio de parte de Dios siempre conversar sobre la palabra y sobre todo de cosas que aportan a nuestra vida espiritual. Para mí la mariposa es una criatura fascinante. Me encantan las mariposas, me encanta la naturaleza porque a través de la naturaleza podemos ver cómo el Señor refleja su majestad. Entre muchas cosas que el Señor refleja su majestad, la naturaleza para mí es especial. Y en especial la mariposa porque es una criatura que puedo ver en ella lecciones de nuestro crecimiento y transformación de nuestra vida espiritual. Más que nada, puedo ver cómo nuestro pasado no determina necesariamente nuestro futuro. Muchas veces podemos quedarnos estancados en unas etapas de nuestras vidas, ignorando que solo son parte del proceso. Y por eso decidí escoger una reflexión, preparar sobre la mariposa, porque la mariposa, antes de ser mariposa, pasa por unas etapas y unos procesos. La oruga no fue creada para ser oruga toda la vida. Llegado el momento, esa oruga va a ser transformada en una hermosa mariposa, como vamos a ser transformados nosotros en muchas partes de nuestra vida y de nuestro progreso espiritual. Primero, quisiera que me acompañaran a ver un poco del trasfondo de una mariposa. Y una mariposa tiene 4 etapas de vida. Tiene huevo, la larva, que es la misma oruga. Luego de la oruga pasa a la crisálida y cuando pasa a la adultez es que allá vemos esa preciosa mariposa. Hacemos un resumen de nuevo y vemos que el huevo es la etapa inicial, donde se desarrolla luego la oruga, que es un gusanito, muchas veces con un patrón de colores. Es diferente a otros gusanos. Escuchen eso es bien importante. Es diferente a otro gusano. Este gusano se alimenta y crece bastante para luego entrar en la etapa de crisálida, donde finalmente va a ser transformado en una bella mariposa. Y quizás pensemos hasta ahora donde llevamos, les trato de llevar la reflexión, es que aplica eso a mi vida espiritual. Pues la metamorfosis es un cambio de estado de una forma más allá de la forma anterior. Y así nosotros somos renovados antes de Cristo y después de conocer a Cristo. La palabra metamorfosis es la que puede describir todo el proceso. Entonces, les vuelvo a decir que la metamorfosis es un cambio, porque para mí es importante esta parte y que ustedes la tengan en cuenta, que es un estado de una forma más allá de la forma en que estábamos anterior. La oruga sufre un cambio que la lleva a ser algo más allá de lo que era. Es igual a lo que experimentamos cuando venimos
a la vida de Jesús, experimentamos un estado de cambio nosotros como ser humano. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta parte me asombró mucho, no solo porque es donde ocurre el cambio, sino por lo que envuelve ese cambio. Y volvemos a la palabra, el proceso de nuestras vidas cuando conocemos a Jesús, el proceso de la oruga para pasar a crisálida y luego convertirse en una mariposa. En el proceso de la mariposa, la crisálida parece ser una etapa de reposo. Desde afuera, si observamos lo que hemos podido ver cuando está ese proceso, que en la hojita está ya la crisálida, ya el gusano se convirtió en crisálida. Desde afuera parece que no está pasando mucho, porque solamente observamos que está ahí quieta esperando el tiempo. Pero dentro de ese cascarón, que es como una hojita, algo que la cubre, hay una actividad literalmente transformativa adentro de ese caparazón. Sucede lo mismo con nosotros. Cuando conocemos al Señor, dentro de nosotros empiezan a ocurrir cambios. Esos son procesos de transformación. En el caso de la mariposa o de la oruga en particular, el cuerpo viejo de la oruga muere y uno nuevo es entonces formado. Esto requiere un rompimiento de la oruga en algo nuevo. En el tiempo en que fue oruga, se alimentó mucho de jugos, de las hojas, para entonces ser recreado en una nueva forma. El caparazón de nuestra vida y el caparazón de nuestra transformación espiritual, nosotros, mientras vamos creciendo en la vida, vamos adquiriendo experiencia. Y mientras más años pasan, más experiencia vamos a adquirir. ¿Por qué? Porque la vida nos va llevando por procesos. Y esos procesos pasan cosas positivas, cosas negativas, cosas que Dios tiene que ir moldeando y ayudándonos a superar. Algunas buenas, como les decía, otras no. Pero esas mismas experiencias nos entrenan para un nuevo crecimiento. A través de esas experiencias somos muchas veces quebrantados, porque solo así quebrantándonos es que el Señor puede sacar de nosotros lo que nos sirve. Así como el cuerpo viejo de la oruga es quebrantado para formar uno nuevo, nosotros también somos quebrantados para experimentar algo nuevo de parte de Dios. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. No es un proceso fácil. Así como no vemos lo que pasa dentro del caparazón en el cual está la oruga que es transformada, nadie ve lo que pasa dentro de nosotros cuando Dios está trabajando. Es un trabajo interno y el producto se ve al final. Y así, tras un proceso de rompimiento, la oruga es transformada en una criatura completamente nueva. Igualmente nosotros pasamos ese proceso de rompimiento espiritual y renovación de nuestra mente mientras buscamos a Jesús. Vamos siendo transformados para parecernos más a Él. Tratar de seguir sus enseñanzas, de apegarnos a Él para tratar de aprender las lecciones que nos dejó Jesús
y aplicarlas a nuestra vida y que se nos refleje. Por tanto, no podemos ser más bellas más bellos como seres humanos, como personas, y es cuando reflejamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Para resumir, estas son las lecciones que he aprendido de la mariposa y que podemos aplicar a nuestro crecimiento espiritual. Recuerda, tus circunstancias no te definen. Tu pasado, tus fracasos, tus pérdidas, tus tristezas, todo lo que hayas pasado en la vida, eso es pasado. Nos ayudaron, nos quebrantaron para crear nuevas experiencias, y una vez viene Jesús a nuestra vida, nos sucede como la transformación o la metamorfosis de una mariposa. Pero recordemos siempre que fuimos quebrantados y tuvimos un pasado igual que la oruga. Y la oruga no fue creada para ser oruga toda la vida. Y nosotros somos la obra perfecta del Señor y no fuimos creados para estar en derrota. La oruga no es la identidad de la criatura. La oruga es una parte del proceso. Todo lo que pasamos en la vida y todo lo que hayamos podido experimentar, decisiones no acertadas, tropiezos, llantos, quebrantos, pérdidas, fue parte del proceso para tenerlo como experiencia, para vivirlo y para saber que una vez que nuestra identidad no se va a quedar como no se quedó la oruga. Una vez recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser diferentes. Así que el quebrantamiento y la parte en el proceso de la metamorfosis, el tiempo que tuvo que estar de oruga crisálida, es el tiempo que nosotros tenemos que pasar con Dios para Él ir dándonos forma y ayudándonos. Nuestra identidad, vuelvo y les repito, no es de oruga, solo fue parte de la jornada y eso se llaman procesos. Si estás en una etapa difícil, en estos momentos que estés escuchando la reflexión o la escuches después, recuerda que todos en la vida pasamos procesos diferentes, procesos que a veces pensamos que no vamos a superar. Pero en ese proceso, Dios permitió que nosotros tuviéramos una experiencia para luego poder fortalecer a otro cuando el Señor nos levanta y nos ayuda en el proceso y nos transforma y nos cambia. Si estás en una etapa difícil, recuerda que tus circunstancias solo son parte del proceso, pero no te definen. Nosotros no nos quedamos en los procesos pasados y la oruga no se quedó oruga, se transformó en una preciosa mariposa. Recordemos siempre que la oruga no es un gusano común, es clase aparte, porque es un gusano que no fue creado para arrastrarse toda la vida. Fue creado con alas en su ADN. Aunque solo se arrastra, fue creado con el potencial de volar. Tuvo un tiempo en que se arrastró, pero en su ADN su potencial era para obtener alas para volar. Así que nosotros somos hijos de un gran Dios, restaurados por el sacrificio de Jesús, nuestro Redentor, que permitió que en ese proceso nosotros creciéramos y no siguiéramos arrastrándonos, que levantáramos nuestra cabeza, porque Él nos dice en la palabra en 1 de Pedro 2:9,
Dice la palabra así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas del pasado a la luz admirable. Él te llamó de las tinieblas en que estabas para andar en luz. Te llamó a ti, me llamó a mí, y ha llamado a muchas personas, porque nosotros, el ser humano, es la obra perfecta de Dios. Y Dios nos ama con amor eterno. Así que como la oruga se arrastró en algún momento también nosotros sentimos que vivimos arrastrando y nos arrastramos por la vida, por diferentes circunstancias, pero esa no era nuestra identidad, ni lo es. Fuimos creadas con alas en nuestro ADN también. Fuimos creados con el potencial de volar. Dice la palabra en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que deja que el proceso ocurra. La oruga no se negó a ser transformada. Contrario a la oruga, a veces podemos poner nosotros en nuestro proceso, ponemos resistencia. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó, porque a veces uno se resiente o se niega a ser pasado por procesos, y yo llamo a eso una oruga testaruda. Me está interesante porque durante el proceso de la crisálida, la oruga creó un caparazón que la protegía durante ese proceso para luego ser mariposa. Y la oruga cedió a ese proceso de transformación, lo permitió. A veces queremos nosotros construir nuestro propio caparazón también para protegernos. Pero en el caparazón, en el proceso espiritual, no puede haber caparazón. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos damos al proceso de transformación, Dios se convierte en nuestro caparazón. Dios nos cobija, nos protege, nos guarda, nos refugia y nos transforma. A unos más rápido, a unos el proceso es más lento. Unos van más dóciles, otros van con temores, pero Dios trabaja definitivamente con el ser humano. Hay cosas en nuestra transformación que solo es entre Dios y nosotros. Así que mi enseñanza de esta noche y a mi vida, y me gustaría que fuese a la vida de ustedes también, ¿verdad? En la medida que ustedes la analicen, que luzcas tus alas. Desde que el huevo se convierte en oruga, sus colores la distinguen. Cuando llega a convertirse en mariposa, sus colores entonces son preciosos y magnificados. Luce tus colores, es decir, tu personalidad. Todo aquello que Dios puso en ti para hacerte diferente. El solo hecho de ser hijos de Dios ya nos hace diferente. Dejemos entonces que los colores que Dios puso en nosotros den testimonio de quiénes somos. Cada experiencia va a colorear nuestras vidas de una forma diferente para llevar testimonio y apoyar a otros en ese proceso si fuese necesario. Por eso es que las experiencias son diferentes y los procesos son diferentes. Deja que Dios muestre cómo expresar tu belleza para su gloria. Porque todo tiene que ser para la gloria del Señor. Porque Él es el que merece toda gloria y toda honra.
Llegado el día, lo que era la oruga ya no es. Lo que éramos nosotros antes tampoco es. El hecho de que la mariposa fuera oruga un día no la descalificaba para ser mariposa. El hecho de que un ser humano haya tenido un pasado y haya tenido tropiezo no lo descalificó para ser hijo de Dios y para que Dios entregue grandes cosas en sus manos y lo use para su gloria. Una vez se rompe ese caparazón, la mariposa despliega sus alas y vuela dando testimonio de la transformación. Nuestro pasado no nos descalifica ni nos descalificó en ningún momento para nuestro futuro. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y créanme que completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Fuimos creados para desplegar nuestras alas y volar por encima de nuestras circunstancias, aún de nuestros problemas, ya teniendo al Señor de la mano. Pero créanme por testimonio que de la mano del Señor hasta los problemas se sienten que se pueden superar, porque podemos tener paz en medio de una tormenta. Así que Dios puso en nosotros muchas cosas para su gloria. No fuimos creados definitivamente para vivir en un caparazón. El caparazón tuvo su tiempo y tuvo su lugar. Dios no ha terminado con nosotros. Él va a seguir trabajando con nuestras vidas. Dios nos sigue formando en diferentes áreas de nuestras vidas. En cada etapa de crecimiento, Dios nos moldea y nos muestra cómo volar por nuevos campos. Mi invitación esta noche es a crecer en el Señor, a dejarnos moldear y a dejar que los procesos nos ayuden a crecer, pero de la mano del Señor. Si estás en tu caparazón, date el proceso y espera tu transformación. Dios es un Dios real. Dios es bueno. Demasiado bueno. Luce tus colores y despliega tus alas, pero recuerda que siempre todo lo que hagamos sea con humildad y para la gloria del Señor, porque solo Él merece el loor y la gloria. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres excelso y maravilloso. Te pido, por favor, Señor, y con humildad, que esta reflexión haya tocado el corazón de alguna persona y que cada uno de nosotros hagamos la reflexión según tú pongas en nuestro corazón para pasar un proceso siempre de tu mano. Gracias, pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga.